Hola amigos y amigas, gracias por seguir viendo los videos. Si no te has suscrito te invitamos a suscribirte, también ayúdanos compartiendo los videos en las redes sociales, sitios web y blogs, así podremos llegar a más personas con temas importantes sobre el desarrollo de software. Bueno, empecemos. En este tema veremos, ¿qué es Git y cuáles son sus funcionalidades? Introducción. Entendiendo qué es y cómo funciona Git. ¿Qué es un sistema de control de versiones? Un sistema de control de versiones, CVS, te permite realizar un seguimiento de la historia de una colección de archivos y además incluye la funcionalidad de revertir la colección de archivos actual hacia una versión anterior. Cada versión podría considerarse como una fotografía del estado de la colección en un momento determinado de tiempo. La colección de archivos usualmente es código fuente de algún lenguaje de programación. Sin embargo, un sistema de control de versiones funciona con cualquier tipo de archivo. Tanto la colección de archivos como su historia completa están guardados en un repositorio. ¿Qué es un sistema de control de versiones distribuida? En un sistema de control de versiones distribuida hay un servidor central para almacenar el repositorio y cada usuario puede hacer una copia completa del repositorio central mediante un proceso llamado clonación. Cada repositorio clonado es una copia completa del repositorio central y por ser una copia completa posee las mismas funcionalidades que el repositorio original, es decir, contiene la historia completa de la colección de archivos. Cada repositorio clonado puede a su vez intercambiar las versiones de sus archivos con otros repositorios clonados del mismo nodo padre, ya que deben tener la misma estructura, enviando sus cambios y recibiendo los del otro en forma directa o a través del repositorio central. ¿Qué es Git? Git es un sistema de control de versiones distribuida que se origina a partir del desarrollo del kernel de Linux y es usado por muchos proyectos populares open source como ser Android o Eclipse, así como tantos otros proyectos comerciales. Entonces, la principal diferencia entre Git y cualquier otro sistema de control de versiones es cómo Git modela sus datos. Conceptualmente, la mayoría de los demás sistemas almacenan la información como una lista de cambios en los archivos. Estos sistemas modelan la información que almacenan como un conjunto de archivos y las modificaciones hechas sobre cada uno de ellos a lo largo del tiempo. En cambio, Git modela sus datos más como un conjunto de instantáneas de un mini sistema de archivos. Cada vez que confirmas un cambio, o guardas el estado de tu proyecto en Git, él básicamente hace una foto del estado de todos tus archivos en ese momento, y guarda una referencia a esa instantánea. Para ser eficiente, si los archivos no se han modificado, Git no almacena el archivo de nuevo, solo almacena un enlace al archivo anterior idéntico que ya tiene almacenado. En la imagen se ve claramente como en un sistema de control de versiones distribuida, cada repositorio clonado es una copia exacta del repositorio padre. Desarrollador A y B tienen un repositorio clonado del repositorio central, el cual es el repositorio padre. El repositorio local. Luego de clonar o crear un repositorio, el usuario tiene una copia completa del repositorio, y puede realizar operaciones de control de versiones contra este repositorio local, como por ejemplo crear nuevas versiones, revertir cambios, etc. El flujo de trabajo básico en Git es algo así: modificas una serie de archivos en tu directorio de trabajo, añades instantáneas de los archivos a tu área de preparación, confirmas los cambios, lo que toma los archivos tal y como están en el área de preparación, y almacena esa instantánea de manera permanente en tu directorio de Git. Hay dos tipos de repositorios en Git. Repositorios var son generalmente usados en los servidores, aunque puede generarse en cualquier directorio local de quien desee crearlo. Se utiliza para compartir cambios provenientes de diferentes desarrolladores, no se utiliza para crear o compartir cambios desde sí mismo, ya que no cuenta con esas funcionalidades. Repositorios de trabajo permiten crear archivos nuevos, generar cambios a los archivos existentes y a su vez crear nuevas versiones en el repositorio. Si se desea eliminar el repositorio local, solo debe borrarse la carpeta en la que se encuentra. En esta imagen se ve que Juan, Pedro y Carmen tienen repositorios de trabajo, copias del repositorio central. Cada uno puede hacer un cambio y por medio del repositorio central reciben los cambios cada uno de ellos. Así todos se mantienen interconectados con las actualizaciones del proyecto y el manejo de versiones.
Repositorios remotos. Git permite a los usuarios sincronizar el repositorio local con otros repositorios remotos al ambiente de trabajo local. Los usuarios que posean los permisos necesarios pueden hacer un push, comando utilizado para subir cambios locales, de los cambios locales al repositorio remoto. A su vez también pueden hacer un fetch pull, comandos para buscar cambios, de los cambios realizados en repositorios remotos al local. Repaso de algunos conceptos útiles. Repositorio. Un repositorio contiene la historia, las diferentes versiones en el tiempo y todas las diferentes ramas. En Git cada copia del repositorio es un repositorio completo. Si el repositorio en el que estás trabajando no es creado con la opción pare, entonces permite hacer un checkout de las revisiones que desees en tu repositorio local. Working Tree posee el contenido de un commit que se puede obtener haciendo un checkout desde un repositorio Git. Luego uno puede modificar ese contenido y hacer un nuevo commit con los cambios al repositorio. Branch. Rama. Un branch es un puntero con un nombre determinado por el usuario que apunta a un commit. Posicionarse en un branch utilizando Git el denominado como hacer un checkout de ese branch. Si estás trabajando en un determinado branch, la creación de un nuevo commit hace avanzar el puntero a esta nueva instancia. Cada commit conoce sus antecesores así como a sus sucesores en caso de tenerlos. Uno de los branch es el default, generalmente llamado master tag. Un tag apunta a un commit que únicamente identifica una versión del repositorio. Con un tag, puedes tener un puntero con nombre al que siempre puedas revertir los cambios. Por ejemplo, la versión de 19 de agosto de 2017 del branch testing. Commit. Comiteas los cambios a un repositorio. Esto crea un nuevo objeto commit en el repositorio que únicamente identifica una nueva versión del contenido del repositorio. Esta revisión puede ser consultada posteriormente. Por ejemplo, si uno quiere ver el código fuente de una versión anterior, cada commit posee metadata que nos informa acerca del autor, la fecha y otros datos que nos pueden resultar prácticos a la hora de tratar de encontrar una determinada versión. URL. Una URL en Git determina la ubicación de un repositorio. Revisión. Representa una versión del código fuente. Git implementa las revisiones de la misma manera que los objetos commit. Head. Es un objeto simbólico que apunta generalmente al branch sobre el que estamos trabajando, lo que también conocernos como checkedout branch. Si uno cambia de un branch al otro, el head apunta al último commit del branch seleccionado. Si uno hace un checkout de un determinado commit, el head apunta a este commit. Staging area es el lugar en el que se almacenan los cambios del working tree, previos al commit, es decir, contiene el set de cambios relevantes para el próximo commit. Index es un término alternativo para referirnos al staging area. Comandos básicos en Git. Obteniendo y creando proyectos como ya lo mencionamos previamente, para hacer cualquier cosa con Git, primero hay que tener un repositorio creado, que es donde Git almacena los cambios que haces al código. Hay dos maneras de obtener un repositorio Git. Una forma es simplemente inicializar uno nuevo desde una carpeta existente, como un nuevo proyecto. La segunda forma consiste en clonar un repositorio Git público, como si quisieras una copia o quisieras trabajar con alguien en un proyecto. Git init. Inicializar una carpeta como un repositorio Git para crear un repositorio en una carpeta existente de archivos. Puedes ejecutar el comando git init en esa carpeta. Por ejemplo, digamos que tenemos una carpeta con algunos archivos adentro. Así, cd repositorio-nuevo, ls, readme.hello.php. Se trata de un proyecto en el que estamos escribiendo ejemplos del Hola Mundo en todos los idiomas. Hasta el momento, solo tenemos el código escrito en PHP. Para iniciar el control de versión con Git, podemos ejecutar git init initialize de git repository barra repositorio-nuevo barra .git barra. Ahora se puede ver que hay una subcarpeta oculta llamada .git en el proyecto. Este es tu repositorio donde se almacenan todos los cambios del proyecto. lsa.git readme.hello.php. En pocas palabras, se usa git init para convertir una carpeta existente en un nuevo repositorio Git. Se puede hacer esto en cualquier carpeta en cualquier momento. Nota: cuando se crea un repositorio con init, la primera vez que haces un push, tienes que correr git push origin master. Además hay que crear el branch master y hacerle un commit con los archivos agregados para que aparezca. Git clone. Copiar un repositorio Git. Si tienes que colaborar con alguien en un proyecto,
o si deseas obtener una copia de un proyecto para poder ver o usar el código, debes clonarlo. Para lograrlo solo tienes que ejecutar el comando git clone URL con la URL del proyecto que deseas copiar. Ejemplo, git clone git github.com/chacon/simplegit.git. Esto copiará toda la historia de este proyecto, con lo cual lo tendrás a nivel local y te dará una carpeta de trabajo de la rama principal de ese proyecto para que puedas ver el código o empezar a editarlo. Si cambias a la nueva carpeta, puedes ver la subcarpeta.git, ahí es donde están todos los datos del proyecto. lsa.git readme racket lib, cd.git, ls, gea description info packet refs, branches ox logs refs. Config index objects por defecto, Git va a crear una carpeta que tiene el mismo nombre que el proyecto en la dirección que le indiques, básicamente cualquier cosa que aparezca después de la última barra de la URL. Si quieres un nombre diferente, puedes ponerlo al final del comando, después de la URL. Entonces, se utiliza el comando git clone para obtener una copia local de un repositorio Git, para que puedas verlo y empezar a modificarlo. Agregando y subiendo cambios. Un concepto que no se debe perder de vista es que Git tiene un índice, index, que funciona como una especie de área de desarrollo, staging area, para los cambios que uno va generando en los archivos a medida que va trabajando. Esto permite terminar de darle forma a los cambios que uno va realizando en su área de trabajo. En lugar de que la herramienta automáticamente te arme los commits, Git add, agregar los contenidos de archivos al staging area. En Git tienes que agregar previamente los cambios realizados al staging area para luego poder hacer el commit correspondiente, confirmar los cambios. Si el archivo que estás agregando es nuevo, entonces tienes que correr el comando git add para añadirlo inicialmente en tu staging area. Si el archivo ya está en seguimiento, también tienes que correr el mismo comando git add, no para agregar el archivo, sino para agregar las nuevas modificaciones en tu staging area. Volviendo al ejemplo de Hola Mundo, una vez iniciado el proyecto, empezaremos a agregarle archivos y para ello correremos el comando git add. Podemos usar el comando git status para ver en qué estado está nuestro proyecto. En pocas palabras, uno corre git add en un archivo cuando quiere incluir cualquier cambio que le hayas hecho a tu próximo commit. Cualquier cambio que no hayas agregado con este comando no será incluido en el commit. Esta particularidad nos ofrece la posibilidad de armar los commits de una forma más certera, con un alto nivel de detalle acerca de qué queremos incluir y qué no. Git status, estado de los archivos en el directorio de trabajo y en el staging area. Tal como lo mencionamos en la sección anterior, uno puede usar este comando para ver el estado de su staging area comparado con el código que se encuentra en su directorio de trabajo. Usando la opción se nos mostrará la forma abreviada del informe. En cambio, si no usamos esa opción, nos mostrará más información del contexto. Ejemplo, Git status muestra toda la información. Git status se muestra la información abreviada. Git diff geadd muestra las diferencias de todos los cambios, estén o no en el staging. Este comando nos permite básicamente ver la diferencia entre nuestro directorio de trabajo y el último commit, ignorando el staging area. Si hacemos un nuevo cambio en nuestro archivo hello.php, entonces tendremos algunos cambios en el directorio de trabajo y otros en el último commit. Si hacemos un diff geadd, entonces nos mostrará las diferencias entre lo último subido y el directorio, sin tener en cuenta lo que está en el staging area. Git diff stat muestra una lista de cambios en lugar de un diff completo por archivo si no queremos la salida completa del diff, pero queremos más que la salida del git status. Podemos utilizar la opción stat, lo que nos dará un resumen de los cambios en su lugar. Git reset deshace cambios y commits. Este es probablemente el comando más confuso, pero puede ser muy útil cuando cometas algún error. Git reset hard deshace el último commit, saca del estaje los cambios y deshace los cambios del directorio de trabajo. Esta es la opción más peligrosa, ya que si lo corres por error pierdes los cambios que venías realizando en tu directorio de trabajo. Git rm
Remueve archivos del staging area. Esto es un poco diferente a git reset gead que saca los archivos del stage. Sacarlo del stage significa revertir el staging area a la versión anterior a que empecemos a modificar archivos en el directorio de trabajo. En cambio, el comando git rm saca la entrada del archivo en el index, de manera que no va a ser tenido más en cuenta para el próximo commit. Por defecto, git rm filename va a remover el archivo del index y del disco. Para sacarlo del index pero dejarlo en el directorio de trabajo hay que agregar la opción cached. Git stash. Guardar cambios realizados en el stage y el index para confirmarlos más tarde. Si estás en medio de algunos cambios y de repente aparece un bug urgente que no puedes dejar de atender, pero no puedes hacer un commit con algo que no anda y tampoco quieres perder los cambios, entonces este comando es la solución. Git stash. Agrega los cambios actuales a la fila. Este comando agarra todos los cambios del directorio de trabajo y del index y los pone en una lista para poder buscarlos posteriormente. Después de correrlo te deja un directorio de trabajo limpio y te devuelve al estado del último commit realizado. Conclusión. Git fue creado pensando en la eficiencia y la confiabilidad del mantenimiento de versiones de aplicaciones cuando éstas tienen un gran número de archivos de código fuente, es decir, Git nos proporciona las herramientas para desarrollar un trabajo en equipo de manera inteligente y rápida, y por trabajo nos referimos a algún software o página que implique código el cual necesitemos hacerlo con un grupo de personas. Algunas de las características más importantes de Git son: rapidez en la gestión de ramas, debido a que Git nos dice que un cambio será fusionado mucho más frecuentemente de lo que se escribe originalmente. Gestión distribuida. Los cambios se importan como ramas adicionales y pueden ser fusionados de la misma manera como se hace en la rama local. Gestión eficiente de proyectos grandes. Realmacenamiento periódico en paquetes. Bueno, eso es todo, amigos y amigas. Espero que les haya gustado el video. Suscríbete, dale me gusta al video, comparte tus sugerencias, deja tus comentarios, comparte los videos en las redes sociales, avísale a tus amigos y amigas del canal e invítalos a suscribirse. Gracias.